Entonces ya podemos avanzar. Esta va a ser, vamos a ver esta clase. Vamos a ver cómo avanzamos. Y la próxima ya sería un encuentro presencial de nuevo en San Vicente. Posiblemente va a ser una clase englobadora y vamos a aprovechar la mitad de la otra clase para dar teoría de la probabilidad. Así que vamos a avanzar hoy lo máximo que podamos. Y bueno, yo voy a ver si lo puedo convocar al profesor Alexis para la próxima clase para que él dé la parte de probabilidad, que es bastante teórico, igual podemos hacer algún que otro ejercicio. Para el próximo martes, no, sería 11, 12, el próximo, el 19 creo que cae, va a ser el primer examen, el primer parcial. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Vamos a avanzar un poco con la teoría. Mientras hacemos teoría, también avanzamos con la práctica, cosa que no se nos vaya acumulando tanto material teórico, sino que ya también acompañar con práctica. Así que bueno, les voy a proyectar la presentación. Cualquier cosa ustedes me harán. Por favor, interactúen sin problema. Bien. Ahí veo que ya se está viendo la presentación. Bueno. Estamos entonces en la unidad 3, medidas descriptivas, y los que vieron el videíto habrán escuchado que, bueno, las medidas descriptivas junto a las tablas y los gráficos son esas tres herramientas de las cuales se vale la estadística descriptiva para presentar información de manera resumida y de manera de sintetizar toda esa información que tiene el conjunto de datos que se están analizando. Los datos pueden pudieron haber sido provenientes de una población o bien de una muestra de esa población. Eso en este caso a nosotros no es que nos interese mucho, sí, cuando estemos en el último tema, que es muestreo, ahí sí vamos a trabajar con una muestra, vamos a hacer la selección de las unidades estadísticas que van a entrar luego en los cálculos. En este caso, simplemente se nos provee la información y se nos especifica, perdón, si proviene de una muestra o de una población. Eso es muy importante a la hora de hacer los cálculos de las medidas descriptivas. Pues bien, estamos entonces en las primeras medidas descriptivas, las medidas de tendencia o de posición central, en donde acabamos de ver, ya la clase pasada, la clase presencial, hablamos sobre la media. La calculamos de manera rápida, para los datos sin agrupar, o sea, para los datos sueltos, sin ordenar en una tabla de frecuencia, y para los datos ordenados en una tabla de frecuencia. Le sigue a la media el cálculo de la mediana, que es otra medida descriptiva de tendencia central, y después está la moda, y básicamente son valores que van a sintetizar, de acuerdo a cierto criterio, cierta información, ¿sí? Eso es lo que podemos decir acerca de las medidas de posición central, que resumen, ¿sí?, según cierto criterio. En este caso la media era el promedio de todos los datos. Ahora vamos a ver la mediana, que es aquel valor que se centra justamente en el centro de la serie de datos. Ya para este caso nosotros tenemos que ordenar, ya sea de manera ascendente o de manera descendente los datos, de menor a mayor o de mayor a menor.
Y ese valor de la mediana lo vamos a calcular y nos va a entregar justo aquel valor en términos de la variable bajo estudio, ¿sí? Con las mismas unidades de medida, en caso de que sea una variable numérica continua, nos va a entregar el valor central, o sea, aquel valor que deja por un lado el 50% de los datos que van a ser menores a él, y por otro lado un 50% de los datos que van a ser mayores a él. Y después está también la moda, que así como dice el nombre, es aquel valor que más se repite, es el valor más frecuente. También vamos a aprender a calcular o a determinar el valor de la moda cuando los datos no están agrupados y cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencia. Entonces, esto ya lo habíamos visto, estamos todavía trabajando sobre unas medidas descriptivas que nos hablan del centro de los datos, siendo que la serie completa de datos, ¿sí?, se encuentra entre un mínimo y un máximo. Vamos a hablar de aquellos valores centrales. Entonces, la media la habíamos visto, de acá esto ya no lo vamos a repasar, básicamente es el promedio de un conjunto de datos que puede provenir tanto de una población, vamos a calcular mu, que es un parámetro, o vamos a calcular x raya, ¿sí?, tanto para los datos agrupados como para los datos sin agrupar. Las dos propiedades más importantes son esta, la suma de las desviaciones, o sea, cada valor menos el promedio, calculado con todos esos valores, tiene que dar 0, y la media va a ser afectada por los valores extremos. ¿Están ahí? ¿Podemos arrancar con un nuevo tema? Sí, profe. Bueno, vamos entonces con un nuevo concepto. Concepto de la mediana. La mediana, como les dije, es aquel valor que vamos a calcular que se centra justo en el centro, ¿sí?, de la serie de datos. Entonces, él está en el medio, deja para un lado el 50% de los datos más pequeños, que ese valor que vamos a calcular, y por arriba deja un 50% de los datos restantes. Cuando los datos están sin agrupar, nosotros tenemos dos situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si la cantidad de datos es impar, ¿sí?, si n minúscula o n mayúscula es impar, vamos a poder hacer una lectura directa del valor de la mediana, cuando, por ejemplo, en estas observaciones las ordenamos, estas 7 observaciones, las ordenamos de menor a mayor, ¿sí? Entonces tenemos, para los datos sin agrupar, este set de datos, esta serie de datos, los ordenamos 11, 13, 15, 17, 19, 20 y 21. Están ordenados para poder calcular la mediana, anótense eso. Vayan tomando nota, yo les voy a marcar siempre cuando viene algo muy importante que puede ser definitorio, digamos, o puede ser una pregunta de examen. Entonces, para poder calcular la mediana, indefectiblemente los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Cuando los datos no están agrupados en una tabla de frecuencia, no están ordenados por lo general de menor a mayor, lo tienen que hacer. Los datos agrupados en una tabla de frecuencia, si ustedes recuerdan cómo es la forma de una tabla de frecuencia, van a ver que la variable se ordena indefectiblemente de menor a mayor. Y va a estar el valor mínimo, o sea, el valor mínimo considerando el rango prima, el valor mínimo, el límite inferior de la tabla, y el límite superior de la tabla que tiene relación con el valor máximo de la serie de datos. Entonces, una vez que tenemos los datos ordenados de menor a mayor, vamos a encontrar aquel valor que se encuentra en el centro de la serie de datos. Entonces sabemos, por ejemplo, que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A la mitad de la serie de datos vamos a tener el valor que se corresponde con el valor de la mediana, o el valor mediano. Para este lado, deja un 50%, la misma cantidad para el lado izquierdo que para el lado derecho. Entonces, rápidamente y de manera directa, cuando tenemos un n, un tamaño de muestra impar, en este caso 7, podemos hacer una lectura directa del valor de la mediana. ¿Sí? ¿Cómo encontramos? Hay una fórmula, ¿sí?, un localizador se llama,
¿Cómo hacemos para encontrar el valor que ocupa la posición central de la serie de datos? Este es el localizador o posicionador. Entonces hacemos un cálculo sencillo en donde tenemos que hacer la suma del tamaño de la muestra, ¿sí? La cantidad n más 1 dividido 2. Esto nos va a posicionar a la mitad, nos va a decir la posición que ocupa el valor de la mediana. Entonces hacemos, en este caso son 7 números, hacemos 7 más 1, 8, dividido 2, 4. Entonces, el lugar o la posición que ocupa el valor de la mediana es la posición 4, o la cuarta posición. Entonces nos vamos a nuestros datos ordenados y decimos, bueno, este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. De manera directa hacemos la lectura, la determinación del valor de la mediana. Entonces ponemos de manera, voy a poner acá con un colorcito, podemos poner así, la mediana MD es igual a 17. ¿Sí? Una cosa es el valor de la mediana, que tiene que estar en la misma magnitud que la variable que está siendo estudiada, y otra cosa es la posición. ¿Sí? Con esta formulita, n más 1 sobre 2, yo divido la serie de datos a la mitad, encuentro la posición, que es la posición 4, ahí se va a encontrar el valor de la mediana. Entonces me voy a mi serie de datos ordenados y hago la lectura directa de cuánto vale el valor de la mediana. ¿Sí? Para eso, previamente tuvieron que haber ordenado los datos de menor a mayor. Ahora, esperen que tengo que borrar borrador, si no me queda todo esto. Cuando Cuando, por ejemplo, ahora yo en vez de tener 7 datos como tengo acá, ¿sí? Tengo, a ver si esto viene después o no. No sé qué pasó, pero se ve que se me escapó una diapositiva. Cuando yo, en vez de tener un número impar de cantidad de datos, tengo un número par, vamos a considerar que, por ejemplo, en vez de tener 7 datos, tenemos solo 6. Entonces, vamos de nuevo a utilizar esta fórmula en donde hacemos n, en este caso es 6, más 1, 7, dividido 2, nos va a dar, vamos a escribirlo, para que ustedes también puedan escribir esto en sus cuadernos. Profe. Sí. ¿Puede volver un poquitito atrás ahí, cuando era número par, porque se cortó? ¿Se cortó? Bueno, sí. Bueno, ahí voy. Bueno, por ejemplo, cuando ahora en vez de tener un n igual a 7, tenemos un n igual a 6, ¿sí? Tenemos un n igual a 6, nosotros tenemos que aplicar de nuevo esta fórmula, que es la fórmula, anótense que n más 1 sobre 2 es la fórmula para encontrar la posición que ocupa la mediana en la serie de datos. Anótense así tal cual. Es el posicionador, ¿sí? Entonces hago n más 1 sobre 2, sería 6 más 1, 7, dividido 2. ¿Cuánto da 7 dividido 2? 3,5, profe. La posición, entonces, que va a ocupar el valor de la mediana es 3,5. No 3,5, si no hay una posición 3,5. Sí, hay una posición, o se podría calcular en este caso, cuánto vale la mediana que estaría ocupando la posición 3,5. ¿Y cómo sería eso? Bueno, esta es la posición 1, este está en la posición 2, este está en la posición 3, y este ahora está en la posición 4. Pero la posición
3,5 sería que está acá en el medio. Acá estaría la mediana, ¿sí? ¿Y cómo calculo eso? Bueno, hago el promedio entre estos dos valores, 15 y 17. Entonces, la mediana se encontraría acá en el medio. Pero no lo puedo leer de manera directa, sino que tengo que hacer una suerte de interpolación. Encontrar un valor intermedio entre 15 y 17. ¿Y cuánto es un valor intermedio entre 15 y 17? 16, profe. Hago el promedio. Para encontrar el valor de la mediana, simplemente MD se simboliza la mediana, hago 15, anótense esto, ¿sí? Cuando el n es par, tengo que calcular la mediana haciendo el promedio de los dos valores que se encuentran en la posición 3 y 4 en este caso. Entonces hago 15 más 17, ¿cuánto da 15 más 17? 32. 32. 32 dividido 2, 16. Sí, profe. Exacto. Entonces la mediana, en este caso, va a valer, la mediana es igual a 16, pero no es un valor de la serie de datos. No, no es un valor de la serie de datos, pero es un valor descriptivo del conjunto de datos o de valores centrales. Habla del centro de los datos, ¿sí? ¿Ven? Este se correspondería con el centro de los datos, 15 y 17. En el medio, entre 15 y 17, se encuentra el valor de la mediana, que es 16. Ahora, complica un poco la cosa. Voy a borrar todo esto. Se complica la cosa cuando nosotros vamos a tener los datos agrupados en una tabla de frecuencia. Tomen nota que los datos agrupados en una tabla de frecuencia ya están ordenados de menor a mayor. Para el caso de una variable de tipo numérica o cuantitativa discreta, ¿sí? Tenemos una tabla de frecuencia acá. Fíjense que la variable X, la variable X acá es cantidad de piezas defectuosas en un paquete de, pónganle, en un paquete de, no, en un lote de madera, ¿sí? En un lote de madera o en un paquete de madera, machimbre, pónganse, o cualquier tipo de producto que pueda estar aglomerado en una cantidad, tener un conjunto, ¿sí? Que se analiza, se sacan un par de lotes y se analizan cuánto de las piezas que tiene cada lote están defectuosas. Entonces, la variable que se determinó, se hizo el conteo de las variables defectuosas y los posibles resultados están entre 0 piezas defectuosas y como máximo 6 piezas defectuosas. Entonces, todos los resultados posibles que yo tengo entre 0 y 6 serían 0 piezas defectuosas, encontrar una pieza defectuosa, 2 piezas defectuosas, 3 piezas defectuosas, 4 piezas defectuosas, 5 y 6. Se hace, se buscan los lotes, se verifican todos estos lotes, que en total dan 75, acá pueden ver, ¿sí? En la frecuencia acumulada, la columna de frecuencias acumuladas, se analizaron 75 lotes para los cuales se encontró entre 0 y 6 piezas defectuosas. Entonces, fíjense, tenemos 4 lotes de estos 75 con 0 piezas defectuosas. 10 lotes con una pieza defectuosa, 15 lotes con 2 piezas defectuosas, 20 lotes con 3 piezas defectuosas, 18 de los 75 lotes con 4 piezas defectuosas, 5 lotes con 5 piezas defectuosas y finalmente todavía se encontraron 3 lotes con 6 piezas defectuosas. Se hace la columna de frecuencias acumuladas, porque esta es la que nos muestra cómo se van ordenando, cómo se van acumulando. Esta
para cuando tenemos los datos ordenados en una tabla de frecuencia y querramos calcular el valor de la mediana, necesitamos contar con la columna de frecuencias absolutas acumuladas o frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Da lo mismo, porque conceptualmente el valor de la mediana es aquel valor que deja para arriba un 50% de los datos y para abajo un 50% de los datos restantes. O sea que cuando yo hago de nuevo este cálculo, utilizo el cálculo del localizador o el posicionador de la mediana, que conceptualmente es aquel valor que separa la serie de datos en dos partes iguales, o sea, 50 para arriba y 50% de los datos restantes para abajo, me da que hago 75, que es el tamaño total de la cantidad de lotes, más 1, 76, dividido 2, me da la posición 38. ¿Cómo encuentro la posición 38 en una serie de datos que está ordenada en una tabla de frecuencia? Bueno, que la tabla de frecuencia ya va ordenando de menor a mayor los resultados que yo pude obtener de mi inspección de estos 75 lotes. Fíjense, ¿cómo yo hice? Porque yo tengo 75 lotes que fueron evaluados, en los cuales se encontraron que hay entre 0 y 6 piezas defectuosas de esos lotes. Entonces, la tabla de frecuencia hace lo siguiente, es como que va ordenando todos los lotes que entregaron 0 defectuoso. Entonces hace lo siguiente, fíjense, acá dice que hay 4 lotes que tienen 0 pieza defectuosa. En mi tabla, en mi matriz de datos, en donde yo hice la toma de datos, tengo 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Eso me indica que lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 tuvieron 0 resultados. O puede ser lote 35, lote 28, el lote 3, me dieron 0 tablas defectuosas o 0 piezas defectuosas. Bueno, va ordenando de menor a mayor. Después me dice, bueno, en la clase 2, esta sería la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6 y la clase 7. Son todos los resultados posibles de encontrar entre 0 y 6 piezas defectuosas. Entonces ya ordené 4 ceros acá, estos 4. Bueno, ahora me dice, bueno, pero todavía ahora vienen 10 lotes con una pieza defectuosa. Bueno, vamos por 10. Se ordenó 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven que estoy ordenando mis resultados? Pero no pongo todos los unos, o todos los ceros, o todos los dos, sino que solamente anoto la respuesta, el valor que toma la variable X, cuántas veces se repitió ese resultado. Eso hace la tabla de frecuencia. Muestra la frecuencia, la cantidad de veces que se repite cierto resultado, cierto valor que toma X. ¿Qué es X? Cantidad de piezas defectuosas. Bueno, ahora dice, bueno, pero hay 15 lotes que tienen 2 piezas defectuosas. Bueno, ahora tengo que anotar acá 15 veces 2. 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, ahí ya tengo. Fíjense todo lo que se me va sumando. Eso lo puedo saber acá. Bueno, en la primera clase se me acumularon 4 lotes. Ya en la segunda clase sumo estos 2. 4 más 10, 14. Ya tengo 14 lotes. Bien. Ahora, a la primera, a la segunda, se le suman la cantidad de lotes que llegan hasta la tercera clase, que ya son 15 más, o sea, 14 más 15, 29. O sea que este ya es la posición 29 acá, ¿eh? Voy anotando, está la posición 29. Pero yo estoy buscando el valor, la posición 38, ¿cuánto me va a valer la mediana en la posición 38?
Bueno, entonces, bueno, digo, ya llegué al 28, me faltan 9. Entonces, bueno, ¿cuál es la próxima respuesta? El próximo valor que toma X, 3. ¿Cuántas veces se repitieron 3 piezas defectuosas? O sea, ¿en cuántos lotes se encontraron 3 piezas defectuosas? En 20 lotes. Entonces yo voy poniendo 23, pero no voy a llegar a 23, sino que voy a llegar simplemente a la posición 38. Que yo ya sé, así como lo estoy viendo, que la posición 38 está en esta clase. O sea, esta es la clase que contiene a la mediana. Entonces, la mediana va a valer 3, de manera directa lo puedo leer, porque dentro de esta frecuencia acumulada está la posición 38. Hasta la clase 3, ¿sí?, se acumuló el resultado, el valor de X número 29. Pero mi mediana está en la posición 38. Entonces voy a agregar ahora, voy a agregar tantos 3 como para llegar a la posición 38. Entonces voy a decir, bueno, 1, digo acá abajo. Ay, no. No me dejó. Voy a seguir por acá, a ver. 2, ay, ya no me deja, ya está fuera del... Bueno, voy a borrar esto. Acá ya estoy en la posición 30, ¿sí? Voy a borrar esto y voy a empezar de 0. No presten atención. Voy a seguir por la posición 31. La posición 31 sigue siendo 3. Posición 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Bueno, acá está el valor de la mediana. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Bueno, ahí está la mediana. Yo no, esto lo hago una sola vez para mostrarle a ustedes que ustedes directamente pueden encontrar, y cuando hacen el cálculo, n más 1 sobre 2, la posición les da 38, tienen que irse a la columna de frecuencias absolutas acumuladas y buscar dónde se encuentra, en qué clase se encuentra la posición 38. Cuando encontraron, acá no llegó la posición 38, acá se acumuló hasta la posición 29. Entonces me tengo que pasar a la próxima clase. Cuando me paso a la próxima clase y veo que tiene incorporado la posición 38, porque acá acumuló hasta la posición 39, entonces tiene incorporado la posición 38, entonces hago una lectura directa y digo, bueno, el valor de la mediana es igual a 3. Entonces, es una lectura directa, no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Sí? El valor de la mediana es 3. ¿Qué significa ese? Que mi variable, que en este caso es número de piezas defectuosas, no tiene unidad, ¿sí? Digo que el valor de la variable número de piezas defectuosas, el valor mediano, está a la mitad de la serie de datos, es como que yo ordene 75 respuestas de X. ¿Sí? Yo tendría acá, fíjense, una tabla, una matriz de datos con 75 respuestas. Están todas ordenadas en esta tabla de frecuencias, ¿sí? Yo ya no las tengo sueltas. Entonces, hago el ordenamiento, lo ordeno de menor a mayor, cosa que no lo necesito hacer porque yo tengo los datos ordenados en la tabla. Encuentro la posición que me dice n más 1 sobre 2, que es la posición en donde se encuentra la mediana, y me voy directamente a hacer una lectura. Esto, fíjense, pongan que para determinar el valor de la mediana, cuando los datos son, cuando la variable es cuantitativa discreta, encuentro la posición, encuentro la clase que contiene la mediana y hago una lectura directa del valor de la mediana. Nada más. No hay fórmula detrás de esto. Entonces ahora vamos a pasar al caso más complejo. Ahí sí, una fórmula de interpolación da cuando los datos son numéricos, pero son continuos. Entonces no hay
una discontinuidad en la respuesta. Acá es discontinuo, o es 0, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5, o 6. Cuando estamos trabajando con datos que surgen de mediciones, tienen valores decimales, entonces tenemos que encontrar el valor exacto para el valor de la mediana. Fíjense ahora, vamos a pasar al próximo, que ya se van a dar cuenta que es una fórmula un poquito más compleja. Bien, esta es la fórmula. Se llama fórmula de interpolación. Y aunque parezca grande y larga, no es tan complicada. Hay que amigarse nomás con el vademecum, ¿sí? En breve ya vamos a hacer unos cálculos, no se preocupen. Entonces, fíjense, todavía no vimos cómo calcular el valor de la mediana para datos que están agrupados en una tabla de frecuencia y que son de naturaleza continua. Esta es su naturaleza. Entonces, tenemos esta tabla de frecuencia, necesitamos indefectiblemente la columna de frecuencias acumuladas para encontrar la posición, para encontrar la clase que contiene la mediana, y poder hacer, porque acá no tenemos un solo resultado, sino que tenemos un rango de resultados, o sea, una clase que tiene una amplitud determinada, y entre el valor mínimo, el límite inferior y el límite superior de esa clase, tenemos que encontrar el valor de la mediana. O sea, es una fórmula de interpolación. Se llama. Profe, Sí. ¿sería la inversa la que hicimos recién? ¿Eh? ¿Sería como algo a la inversa la que hicimos recién? Es el mismo procedimiento. Ah, ok. El mismo procedimiento. Siempre vamos a aplicar esta fórmula el posicionador, pongan en algún lado, en un recuadro grande, que n más 1 dividido 2 es el posicionador. Con él encontramos la posición en donde se encuentra la mediana, no el valor de la mediana. El posicionador nos da la posición o el lugar que se ubica, en que se ubica la mediana. ¿Okay? Bien. Tomando aire, parece difícil, pero no lo es. Cuanto más veces practicamos, mejor. Hacemos lo siguiente. La mediana tiene esta fórmula, que fíjense que acá arriba, en el numerador, perdón, tiene el posicionador incorporado. ¿Sí? Entonces, acá, entre este paréntesis, acá, está un valor, ¿sí? Que está compuesto por la posición, que vamos a calcular, su posición, la posición en donde se encuentra la mediana. Vayan poniendo como así, háganle como unos globitos. Este es el posicionador, ¿sí? Posicionador, escriban ustedes. Yo voy a poner posición, así nomás. Posicionador, menos, fíjense las siglas acá, la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior, de la clase mediana, ahora les voy a mostrar, sobre la frecuencia que contiene la clase de la mediana. Ahora, ¿cómo encontramos estos dos? ¿Sí? Bueno, primeramente, el primer paso es el siguiente. Primer paso, anoten. Primer paso es encontrar la posición, encontrar la posición de la mediana. Eso significa identificar la clase que contiene la mediana. Lo mismo que hicimos hoy, pero hoy hicimos una lectura directa del valor de la mediana. Ahora no. Ahora vamos a tener que calcular el valor del valor mediano. Entonces, encontramos la posición, hacemos n más 1 sobre 2. Bueno, y vemos que acá el tamaño de la población, o el tamaño de la muestra en este caso, es 35. ¿Sí? Entonces hacemos 35 más 1, 36, dividido 2, 36 dividido 2, 18. Esta es la posición, anótense. Mientras yo voy explicando, a ustedes les conviene no estar mirando nomás,
sino que ármense la tabla de frecuencia, acostúmbrense y escriban la fórmula en sus cuadernos. Acostúmbrense de escribirlas, porque así como la escriben, la van incorporando en su forma, porque fíjense qué cantidad de operaciones matemáticas que tenemos que hacer acá. Cociente, resta, cociente, suma y producto. Hay un montón de cosas. ¿Y qué va primero? Bueno, siempre va primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces, bueno, encontramos la posición. El mismo procedimiento. ¿Cómo encontramos la clase que contiene la mediana? ¿Sí? Porque para poder responder, para poder completar las incógnitas acá en esta función, yo tengo que identificar cuál es la clase que contiene la mediana. Y bueno, ¿cómo llego a eso? Calculo la posición. Bueno, la mediana ocupa la posición 18. Entonces me voy a la columna de frecuencias acumuladas. No lo voy a poder hacer si no tengo la columna de las phi mayúsculas. ¿Sí? Entonces voy a mirar qué está pasando acá. Bueno, en la primera clase se acumulan 4. Hubieron 4, no sé qué cosa, que cumplían con este requisito. Tener valores, un valor de X de entre 10 y 19,99. 4 unidades estadísticas. A la segunda clase ya se acumula 4 más 7. Eso nos da 11. Entonces hacemos 4 más 7, 4 más 7, 11. Bueno, todavía no se acumuló la posición 18. Me voy a la próxima clase. Hago 11 más 9, me da 20. ¿Sí? 11 más 9, 20. Y ahí ya se encuentra la posición 18. De acá enumeré de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entre medio, o casi llegar al 20, está la posición 18. Entonces, puedo decir que el valor de la mediana está en la tercera clase, que debería tener un valor entre 30 y 39,99. Eso, una vez que yo apliqué esta fórmula, tengo que verificar que sea así. Si el valor que yo calculo acá en la mediana aplicando esta fórmula de interpolación no me da entre 30 y 39, hice mal el cálculo. Por eso es importante poder chequear que el resultado que yo voy a calcular acá esté correcto siempre y cuando esté más o menos entre estos dos límites, el inferior y el superior de la clase. Entonces, bueno, ahora sí, yo tengo toda la información que necesito conocer para poder reemplazar en mi fórmula. Acá tengo n vale 35, este resultado me da 18 porque lo calculé acá. Ahora sí, aplico la fórmula y reemplazo acá. F, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase que contiene la mediana, ¿sí? Que es la clase, Ahí sería 11. Exacto, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. ¿Sí? Entonces varía de 1 hasta 5. Cuando yo identifico la clase que contiene la mediana, que es la tercera clase, y este I toma el valor igual a 3, la clase 3. Clase 3. Entonces acá pongo 3 menos 1 en la clase 2. Tomo la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase que contiene la mediana. Pongan todo eso porque después ustedes van a tener que resolver eso solitos. ¿Sí? 3 menos 1, 2. Entonces sería la F2, la frecuencia acumulada de la clase 2. Sería esta. Y varía de 1 hasta 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De 1 hasta 5. Bueno, entonces reemplazo ahí. Vayan reemplazando ustedes. Ya tenemos 18 menos 11. 18 menos 11, ¿cuánto da? 9. 8. No. ¿Cuánto era 18 menos? 7.
Sí, profe, No 7. pasa nada. Que estaba mal. Bien, 7. Dayana. Salió, igual no me respondió. Salió anoche y respondió igual. ¡Hala! Te Estoy estoy presente en la controlando. clase. Sos peor que tu familia. Sí. Yo dije, Dayana va a venir para miércoles. Bueno, ahí Hay va. que salir Seguimos. de vez en cuando. Más Hay que vale, salir de vez hace en cuando. recontra bien. Hace muy bien. Ya para atención. Bueno, vamos entonces. La tenemos acá. 18 menos 11 y ahora dividido la frecuencia de la clase 3, que es la clase que contiene la mediana. ¿Cuánto vale la frecuencia individual de la clase la mediana? Acá dice, ven que esta es la phi minúscula, 9. Entonces, hacemos este cálculo. 18 menos 11, ¿cuánto dijimos que valía? 7. Sí. 7 dividido 9 va a ser el resultado que nos va a dar este paréntesis. 0,7 periódicos. Bueno, anotate ese valor y ahora reemplazamos los valores que todavía nos dicen acá. Estos dos valores. Entonces, este pedacito es 0,77 periódico. Tengo que multiplicar por W. ¿Quién es W? La amplitud de la clase. La amplitud de la clase, ¿cuánto vale? ¿Cómo puedo identificar cuánto es la amplitud de la clase? ¿Cuán anchos son los 5 intervalos? Estos tienen una amplitud constante. ¿Cuánto vale la amplitud entre el límite inferior y el límite superior de cada clase? ¿Tenemos que hacer una operación, profe? ¿Hace? Dale. Sí, acá está la calculadora. ¿Nadie puede decir de manera rápida cuán ancho es el intervalo? El intervalo va de 10 a 20 prácticamente. ¿Cuán ancho es el intervalo? Es algo que ustedes tienen que saber interpretar rápido. La amplitud del intervalo. Entran todos los valores que tienen entre 10 y 20 prácticamente. Vendría a ser 9,99. Exacto, 9,99 casi 10. Entonces pones acá, puedes hacer este cálculo. Si no sabes hacer el cálculo rápido, en este caso es fácil porque haces 19,99 menos 10. Pero si no, si es más difícil, haces el límite inferior, el límite superior de un intervalo menos. Por lo general los intervalos tienen amplitud constante, menos el límite inferior. Entonces haces 19,99. Anótense por favor, porque esto es un concepto que tiene que estar incorporado en su conciencia. 19,99 menos 10. ¿Cuánto da eso? Creo que Mauricio dijiste. 9,99. Sí. Bueno, y fíjate si se mantiene constante. Yo pensé que tenía Escucho. que tenía un nombre, que usted preguntó por cómo se nombraba. La amplitud o rango o intervalo. No, claro, pero pensé que tenía un nombre la amplitud, por eso, No, sino por el número. me expresé mal entonces. ¿Cuánto vale la amplitud? Pregunté yo. ¿Cuánto vale W? W vale 9,99 y es un valor constante, es lo que nosotros calculábamos cuando armábamos la tabla de frecuencias. ¿Se acuerdan que calculábamos W, el valor de K, número de clase, determinamos el límite inferior de la clase, el límite superior de la tabla, el límite inferior de la tabla, rango prima, etc. Bueno, entonces acá reemplazamos, ponemos 9,99. Entonces multiplicamos 0, hagan usted el cálculo, 0,77 periódico por 9,99, ¿cuánto les da eso? ¿7,77? ¿Sí?
7,77. Sí. Bueno. ¿Está verificado eso? Está verificado, perfecto. Le voy a sumar ese 7,77, no sé cuánto, al límite inferior que contiene la mediana. ¿Y cuál es el límite inferior de la mediana, de la clase que contiene a la mediana? ¿Cuál es el límite, el valor del límite inferior de la clase que contiene la mediana? ¿Cuánto vale? ¿Puede ser 30, profe? 30. Exacto, 30. Entonces, ¿por qué una fórmula de interpolación? Porque yo al 30, porque yo ya identifiqué la mediana se encuentra en la tercera clase. En la tercera clase se incorporaron todos aquellos valores de X que tienen entre 30 y 39,99. Entonces, yo a ese 30, a ese límite inferior, ¿sí? Fíjense, se acumuló desde el valor, desde la posición 12 hasta la posición 20, ¿sí? Porque acá, fíjense, acá yo llegué hasta la 11. Entonces, hasta la posición 11 se acumuló acá. Después ya viene algún valor que tiene más de 30, porque entró en esta clase, y entonces yo del 11, perdón, yo tengo que saber que el valor de la mediana es la posición 18, entonces le sumo 7 ubicaciones, o sea, como que 7 valores de X se van a posicionar dentro de esa clase, empieza con el valor 30. Entonces, en la posición 7, porque llega hasta el 18 y yo tengo 9 datos acá, es como que están ordenados de menor a mayor estos 35 datos. En la posición 18, que es la posición central de la serie de datos, ahí se va a encontrar el valor de la mediana. Entonces, yo a 30, al valor 30, límite inferior, le voy a sumar este pedazo que recién calculamos, que les había dado 7,77. Sí. 7,77. Entonces, el valor de la mediana o del valor mediano, el valor se encuentra en el centro de la serie de datos, vale 37,77. No sé qué unidades tiene, puede ser centímetros. Entonces voy y miro, 37,77, ¿está en esta clase? Sí, entra. Sí, claro. Ese valor entra, entonces yo hice bien el cálculo. Terminó el problema. Así de sencillo, aunque largo, se calcula el valor de la mediana cuando los datos están en una tabla de frecuencia, ¿sí? Y a su vez esos datos tienen, son de naturaleza continua. Todas estas medidas descriptivas solamente se hacen o se calculan cuando mi variable es numérica. La variable numérica tiene dos formas, la discreta o la continua. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño recreito y vamos a ir a la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Abran la guía de trabajos prácticos, salimos de acá. Voy a pausar la grabación. Bueno, arrancamos de nuevo la clase. Vamos a la guía de trabajos prácticos número 3, medidas descriptivas, y les voy a mostrar rápidamente, y me voy a ir al ejercicio, ¿Alguien está con el audio activo? Lo tiene que cerrar. A ver. Diana, ahí te desactivo tu audio. Listo. Bien. Vamos a la guía de trabajos prácticos número 3, que ya estuvimos trabajando
bueno, yo en el videito y la vez pasada en la clase, vamos a utilizar rápidamente la calculadora para hacer el cálculo de la media del promedio, la X raya, o da lo mismo la mu, ¿sí? La media muestral o la media poblacional X raya y mu, con la calculadora, cuando los datos están sin agrupar. Esto va a ser una práctica que a ustedes les va a tocar hacer durante el examen, no el próximo martes, sino el siguiente. Ya vamos a tener examen para esa fecha. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer. Fíjense, estos datos que tenemos acá, el ejercicio del número de pétalos de las 13 flores que se determinó haciendo el conteo, vamos nosotros a cargar en la calculadora. Para eso tenemos que asegurarnos de que la memoria esté libre. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Apretamos Shift y la tecla Clear o Mode, y ven que ahí en amarillo dice CLR, eso es Clear, es limpieza, y le pedimos que limpie todo, o sea, el número 3, la opción 3. Y ahí le damos es igual. Y ahí está todo limpio la memoria. Ponemos mode o modo estadística, ¿sí? Complejo, estadística y regresión. Nosotros queremos la opción 2. Y ahí tenemos que asegurarnos que acá arriba diga SD. ¿Ok? Bueno, cuando tenemos eso, vamos a cargar la información. ¿Cómo hacíamos para cargar los datos? Íbamos tipeando de a uno y apretando siempre M+. Para agregar eso en la memoria. Memoria más, memoria más, memoria. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a cargar los datos que tenemos acá. Empezamos con el 8, M+, 10, M+, 6, M+, 5, M+, 8, M+, 11, M+. O sea, fíjense que me va mostrando cuánto valen o cuántos datos yo cargué. N igual a 6. ¿Sí? Entonces ya sé que cargué hasta acá. Estos 6 datos ya están cargados. Ahora sigo por acá. 8, M+, 10, M+, 7, M+, y ya cargué 9 datos. O sea, hasta acá ya llegué. Vamos por el décimo. Vale 10. M+, 7, M+, 10. Y la última flor que tiene 9 pétalos. Y ahí me muestra que mi N vale 13. ¿Sí? Vamos a chequear realmente. Hago AC, aprieto. Después me voy, aprieto Shift. Y la tecla 1. Y ahí me aparecen todas estas opciones. Esto significa, la opción 1 es sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado, sumatoria de todos los valores, y la opción 3 es que me diga la cantidad de datos que están ingresados en la memoria. Aprieto 3, y me dice que tengo 13 datos cuando le aprieto la tecla es igual. Tengo 13 datos guardados en la memoria. Y lo guardé bien, no sé con esta calculadora. Esta calculadora no tiene un display que nos muestra en una forma de lista los datos que fueron cargados, ¿sí? Yo tengo que asumir que los cargué bien. Entonces ahora le pido, calculame el promedio. Bueno, ¿cómo hago? Anoten. Aprieto la tecla Shift y la opción 2. Fíjense, la opción 2 dice ahí S-Zoom. Y ahí me aparecen todas estas opciones. X raya, sigma de X, S de X. Estos son desvíos estándares que luego les voy a enseñar para la población y para la muestra. Entonces le pido Profe, 1. Sí. después que tenemos el n, que la sumatoria de los datos, ¿no? Que daba 13, yo le puse shift, pero no me aparece
¿Qué La te opción. parece? No me aparece, me queda N13 nada más. Te dice N13, entonces tu calculadora es otra versión. Esta, fíjate, es Casio FX 82MS. Ah, yo tengo 95. Bueno, tenés que buscar en tu manualcito, si es que lo tenés, si no busca en internet, cómo se le piden las medidas descriptivas. ¿Tá? Fíjense entonces, para obtener la media, de nuevo, vamos a repasar, la cantidad de datos grabados, aprieto Shift y opción 1. Eso tienen que hacerlo chequear siempre previamente. Cuando le abro ahí, me aparecen todas estas opciones, pero yo quiero saber la cantidad de datos, o sea, tamaño de la muestra. Los datos que ingresé, 3. Ahí tengo eso, aprieto es igual, y me da que cargué 13 datos. Anótense todos esos pasos, porque después lo van a necesitar para practicar para el examen. Ahora puedo decir, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ahora aprieten de nuevo Shift 2. Shift 2, y ahí les aparecen un par de opciones. Entre ellas, 2. Entre ellas dice la 1 es la X raya, es la media. Y pues acá es X raya, también puede ser la media poblacional. Si ustedes agregaron todos los datos de una población, aprietan 1 y les va a dar mu. Entonces, bueno, aprieten 1 y vamos a ver cuánto les da. A mí me da X raya igual a 8,38. Es el mismo resultado que habíamos obtenido hoy cuando hicimos el cálculo con la computadora. 8,38 pétalos. ¿Está? Bien. Eso era lo que les quería mostrar. Tomen nota de este procedimiento. ¿Están ahí? ¿Están todos ahí? ¿Listos para seguir? Perfecto. Bueno, voy a sacar esto de acá. Vamos entonces de nuevo a ese ejercicio de los pétalos. Vamos a trabajar la mediana, el cálculo de la mediana, que es aquel valor que se posiciona en el centro del conjunto de datos o en el centro de la serie de datos. ¿Sí? Y para empezar, cuando tenemos los datos sin agrupar, el requisito número 1, el paso número 1, era ordenar de menor a mayor los datos. Anótense eso, los pasos para calcular la mediana o determinar la mediana cuando los valores o los datos no están agrupados en una tabla de frecuencia. Anótense, por favor, ordenar de menor a mayor los datos de la serie de datos. Entonces, yo voy a traer estos 13 valores, los voy a pegar, pero transpuesto en una columna, pegado especial, valores y transponer, y ahí me pegó todos los valorcitos acá. ¿Sí? Y acá al lado, le voy a poner número de pétalos, o sea, X es igual a número de pétalos. Esa es mi variable, por favor, chicos. No se pierdan en el camino, ¿sí? Va a haber muchos números, entonces eso implica que tienen que prestar atención, es cada cosa, número de pétalos, y después tenemos el número de flores que fueron evaluadas, número de flor. Entonces tenemos de 1 a 13. Bueno, para poder calcular la mediana tengo que ordenar estos valores de menor a mayor. Acá lo hice en mi serie de datos, ¿sí? Tengo mi serie de datos, perdón, los ordené a todos mis valores en una recta de números reales. Yo los voy a ordenar ahora con Excel
marco todo esto y le pido ordenar de menor a mayor. Y le digo que me quedo con esa selección que yo hice. Y él me ordenó, fíjense, de menor a mayor. Acá yo rápidamente podría hacer una tabla de frecuencia, ¿sí? Para no tener todos los datos ahí, los 13 datos, uno arriba del otro. Es bastante incómodo. Pero en definitiva estamos trabajando con datos sin agrupar. Para ello tengo que mi primer paso, ordenar los datos de menor a mayor. Más vale que escriban, yo después voy a mirar sus cuadernos. Ese es el primer paso. Segundo paso, ¿qué había que hacer para encontrar la posición que ocupa el valor de la mediana? ¿Qué había que hacer? ¿Qué cálculo había que hacer? ¿Se olvidaron de la teoría que les di hace unos minutos? Profe, Estamos en la mediana, cálculo de la mediana. Voy a poner acá. el valor total de todo, de lo... Profe, ¿Sí? el Calcular val- la mediana. ¿Cuál sería el segundo paso? Tenía que encontrar la posición. ¿Sí o no? sí, Bueno, encuentro la posición. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía para encontrar la posición? ¿Qué cálculo tenía que hacer? el total de los datos, profe. ¿Sí? ¿Más? Escucho. ¿Tienen el vademecum en mano? Con la siguiente fórmula. N más 1 dividido 2. 2, Eso, esa es la posición. Yo divido la serie de datos en dos partes iguales. Decime cuál es la posición. Le pregunta la fórmula, te responde eso. La posición que divide a la serie, la posición del valor que está en el centro y que divide hacia un lado los valores que son mayores a él y hacia el otro lado todos los valores que son menores a él. Entonces hacemos ese cálculo. ¿Cuánto vale n? 12, profe. 12. Un segundito, chicos. Ya sigo con ustedes. Ahí me están. Ah, ya se cortó. Un segundo, que tengo que aprender esto. Un segundito, chicos.
Chicos, disculpen. Disculpen que estaba ahí resolviendo un problemón. Ya estamos. ¿Están ahí? ¿Están de vuelta? ¿Podemos seguir? Sí, sí, profe. Disculpen, chicos. Bueno, listo. Hacemos el cálculo. ¿Cuánto vale el tamaño de la muestra? ¿Qué cantidad de flores se evaluaron en este estudio? 13. 13, muy bien. N vale 3. Entonces hacemos simplemente el cálculo, ¿sí? N más 1 dividido 2. Esa va a ser la posición que contiene la mediana. Entonces hacemos el cálculo. Hacemos 13 más 1 dividido 2. ¿Qué resultado nos debería dar eso? 13,5. A ver. 13 más 1, 14. 14 dividido 2. 7, profe. 7, perfecto. 7. Esa es la posición de la mediana. Bien sencillo cuando los datos están sin agrupar. Entonces me voy acá. La posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el valor de la mediana. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la mediana? 8. Sería aquel valor que se encuentra a la mitad de la serie de datos. Es como que yo ordené, es que de hecho lo hice, ordené de menor a mayor la cantidad de pétalos, y el valor mediano, el valor que se encuentra a la mitad de la serie de datos, es 8. ¿Ya? Ya tenemos dos medidas descriptivas de tendencia central calculadas. La primera, la media, ¿cuánto nos había dado que habíamos calculado hace un rato? El número promedio de pétalos. ¿Se acuerdan? Que habíamos calculado recién con la calculadora. ¿Cuánto nos había dado? ¿Qué cálculo habíamos hecho hoy para calcular el número promedio de pétalos de estas 13 flores? Gustavo, ¿cuánto fue el valor promedio? Gustavo Peterson. ¿No hay nadie ahí? El promedio de la clase pasada. Claro, el promedio que habíamos calculado hace un ratito con la calculadora, ¿cuánto nos había dado? Acá arriba está. 7. No, el promedio o el valor de la media. El número promedio de pétalos, que calculamos recién con la calculadora. No me acuerdo. ¿Alguno que pueda responder por el compañero? Mauricio. 8, profe. 8,38. 8,38. 8,38 pétalos. Bien. Y la mediana nos dio un valor entero, porque es un valor real de la serie de datos. Es el valor que está en el centro de la serie de datos. Fíjense que deja para este lado 6 números, y para el otro lado nos deja 6 valores también. ¿Sí? ¿Ven? Para este lado nos deja 6 valores, voy a cambiar de color,
y para este otro lado nos deja 6 valores o 6 datos también. Estos son los datos de la variable. Entonces, ese es el valor de la serie de datos que se encuentra explícitamente en el medio. ¿Y cómo se lee, cómo se interpreta esta información? Es lo más importante. El valor de la mediana es 8 pétalos, están las unidades que se están midiendo, y se dice que hay un 50% de las flores, vayan anotando, un 50% de las flores que tiene menos de 8 pétalos, o tiene 8 o menos pétalos, 8 o menos pétalos, ¿ven que baja para abajo? En realidad sube, pero en realidad baja en cantidad de pétalos. Hay un 50% de las flores que tienen entre 8 o menos pétalos, y el 50% de las flores restantes tienen entre 8 y más pétalos. Así se especifica o se describe el resultado. ¿Sí? Porque está precisamente a la mitad de la serie de datos. Aguánteme un segundo que tengo que hacer una llamada. Ay, Dios, qué quilombo. Bueno, de un quilombo a otro, chicos, por favor. Cuando uno tiene hijos no es fácil la cosa. No es fácil. Bueno, tenemos entonces nuestras dos medidas descriptivas de tendencia central resueltas, ¿sí? Ya estamos con esto. Bueno, la media hay que interpretarla de la siguiente manera.
es la cantidad promedio de pétalos que tienen 13 flores, ¿sí? Anótense en algún lado, porque no solo se les va a pedir que ustedes interpreten, no solo se les va a pedir que ustedes hagan el cálculo, sino que también interpreten los resultados que obtienen, porque nosotros con la estadística no estamos hablando en términos de matemática, o en términos de números no más, sino que los resultados que nosotros calculamos siempre están relacionados con algún problema que uno está tratando de describir, tratando de caracterizar a través de estos cálculos, de estos estadísticos, de estas medidas descriptivas. Entonces, el número promedio de pétalos es de 3,38. El valor de la mediana es de 8 pétalos. Sería el valor que se encuentra en el centro de la serie de datos. Son 8 los pétalos, o sea, el valor mediano es de 8 pétalos. Ahora nos vamos a ir, después de esto, nos vamos a ir a la serie de datos que ya está ordenada en una tabla de frecuencia. Y es este ejercicio, el ejercicio 6, en donde sí vamos a aplicar, ahora acuérdense que ya tenemos calculado la media aritmética, vamos a sacar esto de acá, no nos interesa más la media aritmética, sino que ahora vamos a aplicar la fórmula de interpolación que habíamos visto hace un ratito, para poder calcular el valor de la mediana para los datos, sí, ahora agrupados en una tabla de frecuencia. Para eso yo voy a salir de acá y me voy a ir al Vademecum, para que ustedes también se vayan acostumbrando a utilizar ese compendio de fórmulas. Fíjense en el Vademecum que tenemos acá, ya vimos tabla de frecuencia, ya vimos la media. Ustedes le pueden poner acá media para el cálculo de la media para la población, para datos sin agrupar. Después, acá está el cálculo de la media para los datos de una población, para datos agrupados. ¿Ves que acá están agrupados en tabla de frecuencia? Acá están para la media para la muestra. Y acá ya venimos, estos son los cálculos para que tenemos que hacer cuando los datos están sin agrupar, solamente tenemos que calcular el posicionador. Pueden poner que este es el posicionador de la mediana. Y acá sí, ya tenemos el valor de la mediana, la fórmula de la mediana, ¿sí? Mediana, perfecto. Anótense, siempre teniendo en cuenta que vamos a calcular la mediana, pero con los datos muestrales. ¿Sí? Acá pueden ver que está n y no está n mayúscula, cuando como estamos calculando la media acá arriba con los datos de una población. Entonces, esto nos vamos a llevar al Excel, que sería la fórmula de interpolación. A ver si me trajo. Lo voy a sacar. Bien. Me voy a quedar con el posicionador y me voy a quedar con la fórmula de la mediana. Entonces, el primer paso, chicos, que tenemos que hacer, acuérdense, siempre, así como hicimos hace un ratito, encontrar la posición, ¿sí? La clase que contiene la mediana. ¿Cómo hacemos eso? El primer paso, voy a agregar acá un par de filas para poder trabajar de manera sistemática. Voy a correr esto por acá, y el valor de la media. Y vamos, para la mediana, vayan anotando, el primer paso es el siguiente. Buscar la posición de la mediana. O bien, encontrar la clase que contiene a la mediana. Perfecto. Ahí ya tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo? Bueno, implementando esta fórmula.
¿Cuánto vale N en este ejercicio que teníamos de la biomasa total? 20, profe. 20. N es igual a 20. Entonces hacemos el cálculo, N más 1 sobre 20, hacemos, entre paréntesis, 20 más 1 dividido 2, nos da 10,5. La posición, ¿sí? Esta es la posición de la mediana. A no confundir con el valor de la mediana. El valor de la mediana no tiene nada que ver con la posición, porque fíjense que esta es la posición. La mediana tiene que ser algún valor entre 138 gramos y 248 gramos, que aproximadamente tiene que estar a la mitad de la serie de datos. Entonces, más o menos en la posición 10,5 de hecho, tiene que estar el valor de la mediana, porque nosotros tenemos 20 datos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la columna esta, la más importante que tengo que tener, para poder encontrar la clase que contiene aquel dato que es el valor de la mediana. Entonces vamos a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces voy mirando, bueno, hasta la primera clase se acumuló hasta la posición 5. ¿Sí? Hubieron 5 datos que tenían entre 138 y 160. Ahí no puede estar porque yo busco el dato que está en la posición 10,5. Me voy a la próxima. Y en la próxima clase se acumularon 11 valores, 11 resultados, 11 pesos de las bandejas estas, con la biomasa acumulada de la gramínea que estaba siendo estudiada. Entonces, en esta clase se encuentra el valor de la mediana, porque está más o menos al 55% de los datos. El 55% de los datos, si quieren ya podemos, vamos a aplicarle el porcentaje acá. La frecuencia acumulada, ustedes también pueden trabajar con esta columna, porque conceptualmente la mediana es aquel valor que se encuentra en la mitad de la serie de datos, o sea que un 50% de los datos está por arriba, o sea son menores que el valor de la mediana, y un 50% de los datos está por debajo de la serie. Entonces me voy, miro esta columna y donde se encuentra el porcentaje 50 es donde voy a encontrar el valor de la mediana. ¿Ok? Entonces, bueno, considero que esta es la clase que contiene la mediana. La marco con un color. Me hace a mí notar que esta es la clase que contiene a la mediana. Marco por todos lados para que no me olvide, porque ahora tengo que implementar la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué todo yo tengo que tener acá para ir anotando y haciendo un trabajo sistemático? De la siguiente manera voy a trabajar. Me traigo la fórmula acá, la voy a ampliar para que todos puedan verla bien. Y necesito conocer. Primero identificar dónde se encuentra la mediana. Bueno, está en la clase, voy a agregarle acá el número de clases. Esta sería voy a poner acá, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Y sería en la clase 2. Ahí se encuentra mi mediana. Bueno, voy a reemplazar todos estos valores que yo necesito para hacer el cálculo. Esta suma acá, este posicionador, me da 10,5, ya tengo. Bien. ¿Qué más necesito? Necesito saber cuánto vale la frecuencia acumulada de la clase anterior que contiene a la mediana, que va a ser, esta es la clase anterior, la clase 1, que vale 5. Entonces pongo acá, f de i menos 1, ¿sí? Que es lo que me está marcando esta incógnita, vale 5. Otra cosa necesito, la frecuencia absoluta individual de la clase que contiene la mediana, que sería la phi. ¿Cuánto vale la phi de esa clase? Vale 6. Exacto, pongo 6. ¿Cuánto es la amplitud de estas clases que es constante? ¿Cuánto vale la amplitud? Miremos un poquito. Si no lo puedo leer rápido, puedo hacer el cálculo de la amplitud. Ah, ya lo puse, voy a sacar rápido. W puedo calcular haciendo el límite superior de la primera clase
menos el límite superior de la inferior, perdón, de la primera clase. Y nos da que vale 22, ¿ven? Que va de 22 en 22, 160 más 22, 182, y así sucesivamente. Entonces W vale 22. Otra cosa nos falta, el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, ¿sí? El límite inferior de la clase que contiene a la mediana, así se escribe. ¿Cuánto vale el límite inferior que contiene a la mediana? De la clase que contiene a la mediana. 160, profe. Absolutamente 160. Y no te olvides que esto sí ya tiene gramos, la amplitud ¿Cómo? está en gramos, y Ok. es 160 gramos. ¿Sí? Ahí ya aparece de nuevo, en estos dos valores, aparece la unidad de la variable que está siendo estudiada. Entonces, todo esto yo necesito para poder aplicar mi fórmula. Fíjense que no es poca cosa, un montón de información que necesito tener previamente, y de la única manera que lo voy a hacer bien es identificando de manera correcta cuál es la clase que contiene al valor de la mediana. ¿Y cómo lo hago? A través de la identificación de su posición en la columna de frecuencias acumuladas. En este caso dijimos que la posición valía 10,5 y esa posición se encuentra en esta clase, en la clase 2. Porque hasta la primera clase solo se acumulan 5 datos. Hasta la clase 2 ya se acumulan 11 datos, por ende la posición 10,5 está dentro de esta clase. Entonces ahí yo ya puedo responder a todas las preguntas que me sugieren esta fórmula. Y ahora aplico la fórmula, y voy a ir haciendo por partes, ¿sí? Primero voy a resolver lo que hay dentro, anótense los pasos porque después les sale mal. Voy a resolver lo que hay dentro de este paréntesis, luego cuando resolví esto multiplico por la amplitud, y todo este producto se lo voy a sumar, esta partecita le voy a sumar al límite inferior. Entonces voy a ir por partes. Voy a hacer primero este numerador, que ya sé que esto vale 10,5, entonces voy a poner acá numerador, para ir por partes, voy a hacer, esto vale 10,5 menos, ¿cuánto vale la frecuencia acumulada de la clase anterior? 5. 5, bueno, ahí tengo que la parte esta de arriba, el numerador vale 5,5. El denominador, que sería este FI, ¿cuánto vale el FI, la frecuencia absoluta individual? 6, profe. 6. Y ahora sí, el cociente, voy un poco como tonto, pero despacito, hago 5,5 dividido 6, esto no tiene unidades, estamos trabajando con frecuencia, es conteo, entonces este cociente acá no me da 1, me da 0,9167, que multiplicado, ahora sí, cociente por W, multiplicado por la amplitud, me da 20,167. Se redondea ahí, ¿no, profe? Sí, no, déjale así nomás, le dejamos así, gramos, le podemos sacar un decimal, le redondeamos, como decís, a 20,17 gramos, y este valor ahora sí, este valor, se lo sumamos al límite inferior. Entonces, la mediana va a ser la suma del límite inferior, que lo tenemos acá, que es 160, más 20 gramos. Entonces, podemos decir que el valor de la mediana es de 180,17 gramos. Y vamos a verificar realmente este valor de X, el valor que toma la mediana, ¿está en la clase 2? ¿Está en la clase 2? Como yo había afirmado hoy. Bueno, vamos a mirar. 180,17 gramos. ¿Está en la clase 2 o no está en la clase 2 el valor de la mediana? 180,17 gramos. Sí, profe.
Está, entonces yo hice bien el cálculo, bien ahí, perfecto. Este es otro valor entonces, otro estimador, o bien se le puede decir otra medida descriptiva de tendencia central calculada. Quiero redondearlo, hago derecho viejo, me queda 180 gramos. ¿Cuánto me había dado el valor de la media? Voy a ir haciendo un resumen acá. La media me dio hoy, que habíamos hecho. 8,30 No, y ya, algo. ya estamos en otra variable, ¿eh? Estamos en Perdón. otro trabajo. Sí, sí. ¿Te acordás? Acá está, Sí, mira. sí. Habíamos hecho la Eh, FI, fíjate acá vamos a poner la media. Habíamos hecho la FI por la XI, toda esta sumatoria dividido 20. Esto nos iba a dar la media. Y nos dio 178,7 gramos. Entonces, la media es este valor. Y la mediana, que acabamos de calcular, podemos ponerle el decimal también. Y le decimos que vale 180,2 gramos. ¿Sí? Es muy importante que tengamos un resumen de nuestras medidas descriptivas que vamos calculando. Después las necesitamos tener todas juntas. profe. Ahora vamos a hacer un nuevo recreo. Fíjense lo que demora hacer la práctica, o sea, la teoría de la mediana nos tomó 1 hora. La práctica de la mediana nos tomó otra hora. Bueno, convengamos que yo estuve pausando ahí bastante tiempo. No es tan sencillo interpretar y hacer el cálculo de estas diferentes medidas descriptivas. Vamos a hacer un recreo, porque ahora nos van a cerrar esta sala, y yo los voy a volver a invitar, pero con una sala personal. ¿Les parece? ¿Hacemos así? Y de ahí les empiezo a mostrar lo que es la otra medida descriptiva, que es la moda. ¿Ok? Le voy a escribir a Andrea, le voy a decir que nosotros estamos, y ahora en breve les mando el link de la próxima clase, del próximo bloque sería. ¿Ok? ¿Entendió esto? ¿Alguna pregunta? Estamos, profe. Estamos Bueno, llevando.